¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Índigo Podcast. Seguimos con nuestra serie En la Tierra como en el Cielo en compañía de mi amigo Pedro Rosas. Pedro, ¿cómo estás? Saludos a todos. Aquí estamos muy bien, contentos de poder estar una vez más siguiendo con este tema tan precioso que es Cristo en nosotros. Y bueno, aquí estamos listos para darle. Vientos. Bien, comentábamos el episodio pasado que este tema que sigue es la revelación. Sí, la revelación de Cristo, sí. Y partíamos de que no podemos manifestar algo que no nos es revelado o impartido. ¿Podemos desarrollar esa idea? Sí, creo que por ahí parte todo, ¿no? Que como bien dices tú, no podemos manifestar algo que no ha sido revelado, ¿no? Por ejemplo, Jesús fue manifestado a los hombres, ¿no? Cuando se encarnó y habitó entre nosotros, pero Él fue revelado de mucho antes. Incluso cuando Él nació, ya había profecías de su nacimiento, de los eventos importantes de su vida, muchos detalles de dónde nacería, que nacería de una virgen, etcétera. O sea, durante el tiempo que realmente Cristo no había sido manifestado, no conocíamos el nombre de Cristo, pero Cristo estuvo desde el principio, porque Él es Dios. Y todo fue hablando, todo fue diciendo que venía un Mesías, ¿no? Incluso hay figuras de Cristo. Hay si pudiéramos decirlo así, una línea de la teología que estudia como los tipos de Cristo, o las tipologías de Cristo. Sí. Ajá. Entonces, ahí tú puedes, si tú te pones a investigar, por ejemplo, respecto de eso, vas a encontrar que prácticamente toda la palabra, todo el Antiguo Testamento está apuntando a Cristo. Por ejemplo, todo el tema de la tienda, del tabernáculo, todas esas cosas que habían dentro, todos los accesorios que había dentro del lugar santísimo, todo eso era un simbolismo de Cristo. Por ejemplo, estaba el pan de la preposición, ¿verdad? Que revela a Cristo como el pan de Dios, el pan de vida que sostiene. Así es. Los candeleros, por ejemplo, hablan de Cristo como la luz del mundo, ¿no? Los candeleros siempre debían estar encendidos. El lino torcido que le llaman, que es un tipo de la justicia de los redimidos y la justicia personal de Cristo. El velo interior, por ejemplo, un tipo del cuerpo de Cristo. El altar de bronce, el aceite, todas las cosas, todo lo que había ahí adentro apuntaba hacia Jesús. Apuntaba a Cristo. Entonces, de alguna forma podemos ver que todo lo que estaba pasando nos estaba llevando a un plan que fue concebido desde el inicio y que era la redención del hombre a través de Cristo. Entonces, la revelación de Cristo yo creo que es lo más importante, es uno de los pilares de nuestra fe, de lo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, deberíamos estar adentrándonos en esa revelación hermosa del Hijo de Dios. Entonces, es importante, ¿no? Es tremendo eso. Sí, me encanta porque podemos pensar que solo el Nuevo Testamento es la parte chida, ¿no? La que nos salva, la que nos pone en una buena posición ante Dios. Pero la verdad es que el plan de Dios fue tan perfecto que desde el principio nos dijo, hey, hay algo mucho mejor. Está esto que ustedes decidieron tener, pero yo tengo algo mucho mejor y que está por venir porque quiero estar cerca de ustedes. Eso, yo creo que eso es el punto de todo esto. Hay un verso que está en Juan 5:39. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí está hablando Jesús, y está hablando de las Escrituras, y está diciendo que las Escrituras dan testimonio de Él, ¿no? Es tremendo porque Jesús se reveló incluso en los hombres, o sea, por ejemplo, a Moisés, ¿no? Un hombre que llegó a ser el libertador de un pueblo, ¿no? Y eso te va hablando de un libertador, ¿no? Un libertador de un pueblo. Y este libertador fue divinamente escogido. O sea, Dios lo escogió.
así como Cristo, ¿no? Entonces hay muchas cosas que tú las vas viendo. Por ejemplo, Adán, a Cristo, por ejemplo, en una parte de la palabra se le llama el postrer Adán, ¿no? El segundo Adán. Ajá. Porque si tú te pones a pensar, por un hombre entró el pecado, que fue Adán, y por un hombre llegó la salvación, que fue Cristo. Cristo hombre, ¿no? Entonces, ahí nos habla del corazón de Dios. Cristo siempre quiso revelarse a través de nosotros. Uh-huh. Entonces, si tú te pones a ver a los hombres de la Escritura, vas a ver a Cristo en ellos. Sí, eso está tremendo, ¿no? Porque así es. Y bueno, también se revela a través de la creación, ¿no? Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, ¿no? Hay un verso que está en Primera de Juan, capítulo 1, los 2 primeros versos, y este es uno de los versos que vamos a usar en este podcast y en el que viene de la manifestación, porque creo que es el central, ¿no? Te lo leo, mira, dice, aquí Juan dice, ¿no? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dijimos que Cristo fue desde el principio. Fíjate que hay algunas ramas, incluso del cristianismo, que nos dicen que Cristo vino a la existencia cuando vino a la tierra, ¿no? Ajá. Que ahí nació, digamos, Cristo, una de las 3 personas de la Trinidad, ¿no? Pero aquí podemos ver que Cristo estaba desde el principio. O sea, desde el principio Él estaba presente y dice lo que era desde el principio, ¿no? Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante a quién, al verbo de vida. Uh-huh. Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, ¿no? Y después dice esto, mira, fíjate, eso es muy importante porque dice, porque la vida fue manifestada. ¿Quién es la vida? Cristo, ¿no? Jesús. Uh-huh. Fue manifestada, o sea, se encarnó. Y la hemos visto, porque cuando algo se manifiesta, puedes interactuar con tus sentidos físicos. Eso significa manifestar. Pero bueno, lo vamos a ver después eso. Y la hemos visto y testificamos, dice, y os anunciamos la verdad eterna, la cual estaba con el Padre. Ahí está hablando de Cristo, estaba con el Padre, ¿no? Y se nos manifestó. Hay algo muy tremendo en esto, y es que en algún momento Cristo se encarnó, ¿verdad? Y todo cambió, ¿verdad? Incluso hasta Juan el Bautista hablaba y decía, el reino de Dios se ha acercado, hablando de Cristo, ¿no? Hablando de lo que venía, ¿no? Así es. Pero hay algo muy, muy, muy bonito, porque pasó esto, mira, el nombre de Cristo no había sido revelado al hombre, ¿no? En todo el antiguo pacto, ¿verdad? Entonces, Cristo se encarna y nace y se da a conocer. Y no solamente a Él, sino que al Padre, porque Él dice, si tú me veis a mí, veis al Padre, porque somos uno, ¿no? Ok. Uh-huh. Entonces, Juan dice, el reino se ha acercado. Entonces, ese reino que de alguna forma era un reino invisible, porque es invisible, es espiritual, un reino que no se ve, era desconocido para el hombre. Y entonces viene Cristo y lo comienza a revelar. ¿Qué pasa aquí? Algo que existía y que era real, solamente que era invisible, se manifestó y se nos reveló a nosotros. Se nos reveló el Hijo de Dios, se nos reveló el reino de Dios, porque Cristo prácticamente en toda su prédica Él hablaba del reino, ¿viste? Uh-huh. Incluso enseñaba con parábolas y decía, el reino es semejante a... para que nosotros nos comenzáramos a dar la idea de cómo es el reino.
Entonces Él Así vino a es. revelar, Él vino a hablar de algo que no había sido revelado, que estaba oculto, ¿no? Y que de Ujú. alguna forma algunos de nuestros hermanos anteriores tuvieron chispazos de revelación, ¿verdad? Pero Sí. no era una revelación completa. Y Cristo vino a revelarnos lo que es el reino. Pero mira, fíjate, aquí viene lo importante. El reino se acercó y caminó entre nosotros, dice Juan. Él se encarnó y caminó entre nosotros, ¿verdad? Ujú. Entonces el reino estaba con nosotros, ¿ya? El reino estaba con nosotros. Pero Jesús fue más allá, fue más profundo. Su plan no era estar con nosotros, sino que estar en nosotros. En nosotros, sí. Exacto. Ese fue, para mí eso es el éxito del Evangelio, el éxito de Cristo, de lo que hizo Cristo. Porque Ujú. Cristo nos vino, dice la palabra que Él vino a restaurar, ¿no? Él vino Ujú. a volver al origen, Él vino a llevarnos a nuestro diseño original. Entonces, lo que Él hizo cuando Él muere, cuando Él asciende al cielo, cuando Él es sentado ahí, Dios lo exalta a lo sumo y su nombre lo pone por encima de todo nombre, o sea, lo honra a Dios, a Cristo, Ujú. y lo pone por encima de todo. Y todos los que queremos ser salvos tenemos que ir por ese camino. No hay otro camino para poder alcanzar la salvación. Entonces, Cristo lo que hizo fue hacernos uno con Él. Creo que lo hablamos mucho eso, ¿verdad? En el anterior, de Sí. la unidad del hombre con Dios. Pero a mí me encanta recalcar eso porque de ahí viene todo, ¿verdad? De la unidad que nosotros tenemos con Cristo y que era el corazón del Padre, porque ese fue el diseño original. En su cabeza nunca estuvo que nosotros, por ejemplo, fuéramos a buscar a Dios, que es una de Así las es. cosas que incluso hasta el día de hoy se habla, ¿verdad? De hecho, lo hablábamos la vez que platicábamos sobre el ayuno, que mucho tiempo la cultura nos enseñaba que el ayunar era para convencer a Dios de que estábamos haciendo algo para que nos prestara su atención. Exacto. De Sí. alguna manera convencer a Dios de que estábamos sacrificándonos a nosotros mismos para que por favor hiciera algo a favor de nosotros. Sí. Y ¿Sabes eso es qué? una total falacia. Eso que estás diciendo es, mira, es importante, pero también tienes que abrir tu corazón y aceptarlo, porque eso es, mira, es el ayuno, de esa forma en la que tú lo estás hablando, es la forma del antiguo pacto, Ajá. ¿no? Tú ves ahí en la Biblia que incluso hacían ayunar hasta los animales para tener el favor de Dios, para que Dios pudiera hacer algo, para que Dios pudiera rescatarles, tantas cosas, ¿no?, que podían pasar. Y entonces ellos de alguna forma buscaban ese favor, haciendo cosas, y el ayuno era uno de ellos, ¿no? Y entonces, pero si tú entiendes lo que significa nuevo pacto, si entendemos que no tenemos que buscar a Dios porque Dios es uno con nosotros, de ahí parte todo, por eso Ujú. lo voy a seguir repitiendo porque eso es la base, Eli, es la base Sí, claro. de nuestro cristianismo, es la base de lo que pensamos. Ahí tiene que nacer todo lo que entendemos de Dios, que somos uno con Él, que fuimos sentados en lugares celestiales, que Él nos resucitó juntamente con Él y que somos uno. Y porque somos uno podemos estar en el cielo, ¿viste? Podemos estar Así es. parados ahí en esos lugares celestiales donde el fundamento, donde la piedra angular es Cristo. El monte de Así Sión, que es. le llama la Biblia, ¿no? La Ujú. nueva Jerusalén. Entonces, es importante porque hablemos un poquito de eso, del ayuno. ¿Te acuerdas que Sí. fue algo que para mí fue algo que el Señor me cambió el chip, ¿viste? Porque yo también ayuné para eso, ¿viste? O sea, ayuné muchas veces para ver que Dios hiciera algo, ¿no? Como Ujú. diciéndole al Señor, yo voy a sacrificarme para que tú hagas algo, ¿no? Para Ujú. que tú me des tu favor. Y el Señor nos hablaba y nos decía, mira, yo ya estoy en ustedes.
yo soy parte de ustedes, yo estoy dentro de ustedes y ustedes están en mí. Ese fue el éxito de morir en la cruz. Esa fue la redención, esa fue la regeneración en nuestro espíritu, ¿no? El poder ser perfectos, porque Cristo nos hizo perfectos para poder pararnos en esos lugares celestiales. Si no fuéramos perfectos, no podríamos estar ahí. Entonces, pero me hablaba también sobre el ayuno, porque uno podría pensar, entonces el ayuno ya no es necesario. ¿Te acuerdas que veíamos eso? Que pues ya está todo listo. Entonces, una de las cosas con las que nosotros el día de hoy lidiamos, todos los cristianos que entramos en Cristo, lidiamos con nuestra naturaleza física. Incluso Pablo lo decía, yo hago lo que no quiero hacer. Y lo que quiero hacer, eso batallo para hacerlo. O sea, hay una lucha en nosotros. La carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne. Entonces, ahí tú quedas en medio, ¿no? Entonces está la voz de la necesidad de tu cuerpo, la voz de tu pensamiento, de lo que tú quieres hacer. Y por otro lado está la voz de la voluntad de Dios, que es la voz del Espíritu. Y ahí es qué voz decides escuchar, qué voz decides obedecer. Si la voz de la carne o la voz del Espíritu. Realmente esa es la lucha en la que todos estamos, ¿no? ¿Qué significa esta lucha? Porque de repente nosotros podemos hasta tomarlo como justificación, ¿no? Y decir, no, pues somos carne, como muchos dicen. Algunos se defienden y dicen, no, pues yo nací así y así me voy a morir. Esa es la peor mentira que podría pronunciar tu boca, decir que Dios no puede hacer cambios en ti. O sea, totalmente. Si Cristo está en ti y Él dice que Él venció al mundo, venció al mundo significa que Él venció lo visible, lo que se ve, todo lo que hay acá, la corrupción, el pecado, todo eso lo venció Cristo. Entonces esa victoria ya está en ti. Entonces el tema es manifestar eso que ya fue hecho. Pero no lo puedes manifestar si no te ha sido revelado, ¿viste? Porque es importante. Mira, ¿no te ha pasado a ti que de repente has leído versículos miles de veces, pero llega un punto en el que lo lees y lo entiendes? Viene una luz a tu corazón y parece que se abre tu entendimiento y lo ves como nunca antes lo viste. Así es, ¿no? sí, me pasa muy, muy seguido. Y eso es lo padre, de que creo que la única manera de obtener revelación es estar dispuesto a obtenerla. No tengo que aprenderme toda la Biblia y todos los versículos para poder entenderla, sino simplemente estar dispuesto a escuchar y a entender y ver lo que Dios me quiere enseñar a través de ella. Yo siempre he dicho que la Biblia no es solamente lo que ves ahí, sino que hay una capa espiritual que te es revelada cuando tú la estás leyendo. ¿Viste? O sea, es lo que no tienen las personas que no han entrado en Cristo, no pueden ver eso espiritual, porque la palabra es espíritu, ¿no? No es papel, no es tinta. La palabra es espíritu y está viva, porque es viva y eficaz. Así es. ¿No? Y en el principio el verbo o la palabra o la acción era Cristo. Entonces el espíritu de la palabra es Cristo. Así es. Cristo es la palabra de Dios. Exacto. Entonces, cuando tú estás leyendo la Biblia y la meditas, a todo esto, de repente nosotros pensamos que meditación es como esas ondas hindús. De la yoga. Y poner la mente en blanco. Y ya sabes, un chorro de cosas y ponerse en posiciones raras, ¿viste? Pero con tu tapetito. Esa es una copia falsa, esa es una mentira de la verdadera meditación. La meditación bíblica es conectarte al espíritu de la palabra y recibir la revelación de la palabra. Así ¿no? es. Entonces, cuando uno entra en la palabra y entras en la revelación de la palabra, empieza a fluir en ti la palabra. ¿No? Empieza a fluir en ti, en tu espíritu. Y viene a tu entendimiento. Y comenzamos a ver las cosas que antes no veíamos, comenzamos a entender las cosas que antes no entendíamos. Y eso es la revelación.
Entonces Cristo necesita ser revelado en nosotros. Tú me puedes decir, no, pues yo ya sé quién es Cristo. Y te digo, no sabes quién es Cristo. Necesitamos entrar en la revelación de Cristo, conocer el corazón de Cristo, conocer las palabras que Cristo está hablando en este momento para tu vida. Y es que puedes conocer a Jesús por medio de información, Sí. pero conocer a Jesús por información es muy distinto a caminar con Jesús, el abrazarlo y escuchar su corazón directamente de su pecho. Exacto. Que es la forma en que yo veo cuando escudriño la palabra, ¿no? Exacto. Él está atento a lo que su corazón está hablando. Y creo que tal vez si tú has tenido revelación y no te has dado cuenta, es ese momento en que dices, esto quiso decir Dios, esto estaba pasando. Sí. Y entiendes cosas que transforman tu manera de actuar y de realizar tu vida diaria. Vienen como momentos de luz a tu vida. Así es. En ciertos momentos, o viene la palabra correcta en el momento correcto. Eso es algo espiritual, ¿viste? No tiene que ver con solamente leer, sino que es algo espiritual, es la conexión que tenemos con el Padre. Entonces es tremendo. Mira, para seguir avanzando, la revelación trae transformación. Esa es una de las cosas que tenemos que entender. De repente nosotros queremos cambiar a la gente, ¿viste? Nosotros queremos cambiar a la gente con un sermón, con un buen consejo, ¿viste? Pero la gente no va a cambiar a no ser de que Cristo la cambie, porque Cristo es la transformación. Así es. No nosotros, sino que Cristo a través de nosotros. Pero es Cristo finalmente. Y hay algo duro detrás de, en este ámbito, porque creo que mucho tiempo la cultura de la iglesia o de algunas corrientes teológicas se enfrascaron mucho en decir, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, y tratar de llevar a la gente a un buen lugar, a una buena posición, separándolo de todo lo demás que es pecado. Pero no puedes, nosotros como iglesia no podemos, no es nuestro trabajo transformar a las personas, sino presentarles al Dios que transforma. Exacto. Revelarles a Jesús a través de nuestras acciones. Y eso es lo que Espíritu Santo usa para revelarse a ellos y transformar su vida. Exacto. La revelación trae transformación. Cuando tú te encuentras con Cristo, eres transformado. Y te sigues encontrando con Cristo y sigue transformándote. Ahora, yo quisiera explicar un poco qué significa la transformación, porque hasta ese tipo de cosas creo que de repente no hemos entendido bien qué significa ser transformados o ser perfeccionados, como decía Pablo, ¿verdad? Porque muchos pensamos que vamos santificándonos de a poco. Y que la vida del cristiano es una lucha entre la santidad y el pecado, ¿viste? Entonces, tratamos de portarnos bien, tratamos de ir a la iglesia, y esas cosas como que son puntos para santidad y le quitas puntos al pecado. Pero de repente vas, te equivocas, pecas y le sumaste punto al pecado, y ahora tienes que ver cómo le haces para volver a nivelar la balanza, ¿viste? Yo lo pensé muchas veces, yo lo veía así, ¿viste? Incluso yo buscaba en la iglesia muchas cosas que ya me habían sido dadas, pero yo las seguía buscando, ¿no? Y eso es porque no hemos entendido lo que significa transformación en el ámbito del bíblico, ¿no? En el ámbito del reino. Exacto. Por ejemplo, si nosotros pensamos que somos santificados como de a poquito, ¿viste? Como que ahí vamos echándole ganas, eso te va a llevar casi a una herejía, ¿viste? Porque significa que Cristo no completó la obra en ti. O sea, el sacrificio de Cristo no fue completo y tú tienes que terminar ese proceso. Ese proceso. Exacto. Pero no es así, mira. Dios hizo la obra completa. Dios nos redimió, Dios nos restauró, Dios nos llevó al diseño original, y hoy día nosotros somos en Cristo y Cristo es en nosotros. Todo lo que es Cristo está transferido a nosotros. La santidad, la justicia, la fe, el amor, todas las cosas que Cristo es, son transferidas a nosotros porque somos uno con Él. Eso significa ser uno, mezclarte, ¿no? Eso significa la unidad. Entonces, Cristo se unió con nosotros, y cuando se une con nosotros, nos transformó y nos volvió al diseño original.
Ujú. ¿Ok? Ahora, a algunos les da miedo decir esto, pero nosotros somos perfectos, somos santos, somos justos. Por eso la Biblia habla de los justos. Si nosotros no fuéramos justos o nos faltara para llegar a ser justos, la palabra no podría mentir al llamarnos justos, al llamarnos santos. Así es. Entonces, somos santos, somos justos. ¿Sabes cuál es el tema? Que todo este proceso que se hizo, todo lo que Cristo hizo, lo hizo en un ámbito espiritual, Así es. en el yo espiritual, que realmente es el importante, Ujú. ¿no? Porque, Es el que debería gobernar sobre los demás. exacto, tu verdadero yo es espiritual, ¿no? Ujú. Porque de repente nosotros decimos mucho, es que el hombre fue creado a semejanza de Dios, pero miramos este hombre, el físico. Yeah. Pero Pensamos que Dios es igual a... Tengo 2 ojos, nariz y Dios es igual. No, y que es así, ¿viste? Como nosotros. Ajá. Pero la semejanza de la que habla Dios es el espíritu, porque Dios es espíritu, Dios no es carne. Así es. Entonces, nuestra semejanza con Dios es el espíritu, y ese espíritu fue regenerado. Ahora, volvemos al tema. ¿Cuál es la transformación? ¿Cuál es el perfeccionamiento que hablaba Pablo cuando dice que nosotros vamos en un proceso de perfeccionamiento? Voy en la meta, voy corriendo a llegar a la meta, ¿no? He corrido la buena batalla. ¿Qué significa esto, este camino, este caminar de que hablaba Pablo? Y ahí nos podemos dar cuenta, por eso te decía que la unión con Cristo es la base. ¿Viste? Porque ahí sale la verdad. Cristo es la verdad, y cuando tú te unes a Cristo, te unes a la verdad. Y la verdad es esta, que nosotros fuimos regenerados y fuimos transformados y fuimos hechos a semejanza de Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nos seguimos equivocando, por ejemplo? ¿Por qué seguimos regándola? ¿Por qué seguimos interpretando mal ciertas cosas? Es simplemente porque ese espíritu que ha perfeccionado Dios, está hablando y está haciendo una voz en ti, pero no es la única voz. Hay más voces, la voz de la carne, la voz de la necesidad, la voz de otras entidades espirituales que no son precisamente que vienen de Dios. Entonces, lo que tú necesitas hacer para comenzar a manifestar lo que eres realmente es acallar las voces y escuchar la única voz verdadera, que es la voz del Espíritu, conectada al Padre. Así es. Hay un ejemplo que pone siempre el pastor de nuestra iglesia de Legado de Vida, que me gusta mucho, y dice que él lo ve como una pelea de lobos, y tú eres dueño de esos 2 lobos. Uno es bueno y otro es malo. Y al que alimentes más, va a ser el más fuerte, va a ser el que va a dominar sobre el otro. Sí. Entonces tú decides qué lobo, el bueno o el malo, la carne o el espíritu, qué es a lo que le voy a prestar más atención. Exacto. Y creo que el poder alimentar al lobo bueno es el decidir silenciar mi voz, incluso la audible, y simplemente prestar atención a lo que Dios está hablando. Y Exacto. posiblemente muchas veces no vamos a escuchar nada. La verdad es que vamos desarrollando una sensibilidad Sí. para eso, pero el estar dispuesto a escuchar, a sentir, a entender, a comprender lo que Dios quiere hacer en mí, a través de mí, es lo que hace que yo pueda recibir. Porque podemos saber información, pero el entender la información se necesita estar dispuesto a entenderla. Exacto. Debemos estar conectados a la verdad. Realmente Dios hizo la obra completa, y el proceso en el que tenemos que trabajar es en el de manifestar eso que ya fue hecho. La fe es la herramienta que Dios nos dio para conectar con lo espiritual, con todo aquello que no se ve. La fe es la certeza de algo que tú no estás viendo, pero sabes que está ahí. Que ya es. Que ya es. Toda tu regeneración ya fue hecha, pero tú puedes acceder a ella a través de la fe, creer que ya fue hecho a través de Cristo, creer las palabras de Cristo y entrar en esa verdad y vivirla, manifestarla, ¿no? Así es. Pero ese es el camino, y nosotros nos hemos equivocado porque nosotros hemos juzgado nuestras obras, ¿viste?
Pero no hemos centrado en el inicio, porque por obra nadie es salvo, las obras no son capaces de salvarte, de traer justicia a tu vida. La justicia la trajo Cristo. Así es. Y las obras que tú haces son una consecuencia de esa justicia que Cristo te dio. Así es. Nosotros, pues, somos crudos para hablar de la gente, somos crueles, somos rígidos y realmente muchas veces nos condenamos a nosotros mismos, ¿viste? Sí, totalmente. Entonces, yo creo que más que pedirle a la gente que se porte bien y que haga buenas obras y que eso sí, que esto no, y que eso es pecado y hasta ahí es pecado, pero si te mueves un poquito ya no es pecado, porque si tú te pones a juzgar todas las cosas, te vas a perder, ¿viste? Sí. Porque la verdad es Cristo. Dejas de ver como... Por ejemplo, he escuchado a muchos chavitos que dicen, ¿y si hago esto es bueno o es pecado? Sí. ¿Y si hago esto es pecado o si es válido? O cosas así, cosas que es válido preguntar y me gusta que las pregunten. Sí. Pero llegas a un punto en que dejas de preguntar o cuestionar si son cosas buenas o malas y simplemente preguntas a Dios, ¿esto aporta a mi relación contigo o simplemente es algo que solo está ahí y no tiene importancia? ¿Esto es bueno para tu corazón y para el mío, para lo que tenemos tú y yo? Sí. Porque ya lo ves como una relación, como lo que realmente es una relación de dos, donde los dos están continuamente en comunicación. Yo cuido el corazón de mi padre, él cuida el mío. Así ya es. si es pecado o no. Incluso puede haber cosas que no son pecado, pero que no aportan nada a mi relación con Dios. Entonces dejó de ser obras para merecer algo, y por eso lo del ayuno, que en el antiguo pacto tratábamos de convencer a Dios de que estábamos haciendo algo bien para que nos hiciera caso, y hoy entendemos que Espíritu Santo habita en nosotros. Y la gente podrá decir, pero estos locos, ¿de dónde están sacando todas estas tonterías? Pero lo que dijo Jesús fue, papá, que como tú y yo somos uno solo, así que es. ellos también sean uno contigo. Y esa frase fue la que me mató, fue diciendo, hey, que ellos tengan el lugar que yo tengo. Sí. Y por eso fuimos conjuntamente crucificados con Él y resucitado y además sentado en lugares celestiales con Él, a la diestra de Dios. Ese es el Evangelio. Sí. Ese es el poder del Evangelio. Imagínate, eso es algo que el hombre nunca podría haber logrado. Eso es algo que solo Dios podía hacerlo. Sí. Y Él lo hizo para nosotros, ¿no? El tema del ayuno, volviendo y resolviendo ese tema, dijimos que nosotros en nuestros espíritus estamos conectados a la fuente que es el Padre a través de Cristo. La verdad, la vida, el propósito, los destinos, todo fluye a nosotros. Entonces, esa es la voz verdadera. Esa es la voz que necesitas. Ese es el consejo que requieres para todo. O sea, la mente de Cristo es eso, estar conectado al Padre, ¿no? Ahora, como decíamos delante, hay otras voces que hablan también. Están hablando a tu vida la voz de la necesidad de tu cuerpo físico. Por ejemplo, el pecado es satisfacer las necesidades del cuerpo, ¿verdad? Que se oponen al deseo de Dios. Entonces tú pecas porque escuchaste la voz equivocada. Le creíste y alguna vez hasta la defendiste, ¿no? Defendiste esa mentira, porque todas las voces que no son de Dios son una mentira, ¿verdad? Y entonces nosotros comenzamos nuestra vida comienza a girar en torno a creer una mentira, ¿no? Entonces, aquí viene algo importante, porque el Señor nos revelaba y nos decía, el ayuno es importantísimo, ¿no? Solamente que ahora no es la función que tenía antes, pero el ayuno sigue siendo tan eficaz como antes. Así es. Y lo entendíamos así. El ayuno es negar o dejar de escuchar la voz de la necesidad del cuerpo, en este caso el hambre. Así es. ¿No? Tú dejas de escuchar esa voz y te concentras en la voz del Espíritu. Entonces el ayuno de alguna forma viene a ser como un entrenamiento para que nosotros podamos agudizar nuestros sentidos espirituales y empezar a callar todos los sentidos naturales. Porque la palabra dice, engañoso es el corazón del hombre. Si tú te guías por tus sentidos,
te vas a equivocar. Pero Así si es. tú te guías por tus sentidos espirituales que fueron despertados cuando Cristo hizo la obra en ti y te conectó a la fuente que es Dios, entonces esa es la guía, esa es la verdad de todo, de tus preguntas, de tus dudas, de lo que a lo mejor no has podido resolver, de tus vicios, a lo mejor pecados ocultos, que nadie sabe que ocurren ahí, a lo mejor en tu lugar secreto, en tu cuarto. A lo mejor cuando nadie te ve abres una computadora y te pones a ver pornografía, pero cuando sales fuera nadie sabe qué es lo que pasó. Esas cosas, a lo mejor tienes algún vicio, a lo mejor cuando nadie te ve te fumas un cigarro, a lo mejor más, ¿verdad? Y esas cosas te azotan y tú dices, ¿por qué no he podido vencer? ¿Por qué no he podido lograr sacar esto de mí si se supone que soy con Cristo y Cristo venció y que soy más que vencedor? ¿Viste que todas esas palabras parecen imposibles de repente? En ciertas oportunidades uno se pone a pensar y dice, Señor, ¿dónde está eso que tú dices en tu palabra? ¿Dónde está esa santidad? ¿Dónde están esas cosas que parece que nos diferencian del mundo, pero yo no las estoy viviendo? Pero nos ha faltado eso, nos ha faltado tener la fe de creer que Cristo ya venció, entrar en esa verdad, y cuando tú entras en esa verdad y acallas las voces de la mentira, comienzas a escuchar y a ver quién realmente eres tú. Así es. Porque tú no eres el borracho, tú no eres el vicioso, tú no eres el mentiroso, tú no eres el que no puede hacer nada, el inútil, como a lo mejor te lo dijeron muchas veces. ¿Viste? A lo mejor hasta tu padre te dijo que no servías para nada. Y esas mentiras, porque son mentiras, esas mentiras se quedaron y reinan en tu corazón y esas voces se han hecho dueñas de ti. Pero esa no es la verdad. La verdad es Cristo, y cuando tú entras en Cristo y escuchas la voz de Cristo, te comienza a ser revelado quién eres realmente. Así es. Y cuando te es revelado puedes manifestar esa realidad espiritual que hizo Cristo en ti, la regeneración. Entonces es ahí cuando un vicioso puede cambiar de un día para otro, es ahí cuando era borracho y al otro día se convirtió en un pastor. Esos milagros que no podemos entender cómo ocurrieron, fueron simplemente que se conectó el alma y el espíritu, el cuerpo y el espíritu, y pudieron ver quién realmente eran. Y eso les sirvió para cambiar toda su vida, ¿no? Por eso que es tan importante la revelación. ¿Quiénes somos? Jesús quiere que nos encontremos en Él. Sí, exacto. Él quiere que vivamos de la manera en que Él nos diseñó para vivir en el Edén. Así es. Y eso está muy cañón. Jesús no es como que estuviéramos en una cárcel y viéramos a Jesús pasar de fuera, viendo lo que es algo que nunca podremos alcanzar, sino es un espejo en el cual podemos ver nuestro propio reflejo. Jesús nos está diciendo, hey, tienes la misma posición que yo, puedes hacer lo mismo que yo, puedes actuar igual que yo. El punto es, ¿estás dispuesto a creerlo? Exacto. La fe, ¿verdad? Ajá. Por la fe vas a manifestar a Cristo. Por la fe la gente va a poder ver a Cristo en ti. Por la fe vas a poder establecer el reino de los cielos donde quiera que estés. Por la fe vas a cambiar la atmósfera de inseguridad, de insatisfacción, las atmósferas de incomodidad, de miedo, de temor. Al establecer el reino en donde estás por la fe, puedes cambiar tu entorno y convertirlo en el lugar que deberías ser, en el lugar en el que deberías estar. El cielo se abre por fe. Así es. ¿No? Entonces la fe es la herramienta por excelencia, ¿no? Y fíjate que si hablamos de transformación, hay un personaje que es nuestro mayor ejemplo, porque si vemos a los discípulos, por ejemplo, Jesús, tuviste que Jesús andaba con ellos, les enseñaba, los regañaba, los instruía. Jesús estuvo, esos 3 años que estuvo aquí en su ministerio, los estuvo formando, entrenando, les estuvo
estuvo con ellos, ellos vieron lo que Jesús hacía, ¿no? Fue como un curso intensivo para poder evangelizar y para poder entender lo que era, lo que venía, quién era Cristo, ¿no? Y si te fijas, a pesar de que ellos recibieron mucha instrucción, seguían siendo los mismos cabezaduras de siempre, ¿viste? Por ejemplo, antes de Cristo ser crucificado, vemos que salieron todos huyendo, se fueron a esconder, Pedro lo negó y te dijo, yo no lo conozco, nunca estuve con él. O sea, todas esas cosas que a lo mejor pudieron aprender, en ese momento desaparecieron, ¿viste? Sí. Y volvieron esos mismos que habían sido llamados desde antes, ¿no? Pero pasa algo tremendo. Cristo asciende al cielo y Él les dice, va a venir el Consolador, el Espíritu Santo. Espérenlo. Y ellos se quedaron con esa promesa, ¿no? Y decidieron creer en lo que Jesús dijo. Y entonces estaban en el aposento alto y habían un chorro de gente, ¿no? Pero a causa de que no pasaba nada, yo creo que muchos empezaron a perder la esperanza y se empezaron a retirar. Otros dijeron, no, es mentira, Cristo estaba mintiendo, y se fueron, ¿no? Pero quedaron los que tenían que estar, esos 120 que estaban con el corazón ahí certero de que si Cristo lo dijo es porque así va a ser, ¿no? Y entonces vino el Espíritu Santo y hubo una transformación en el Espíritu. Así es. Una transformación que no hubo antes, a pesar de que Cristo mismo les estaba enseñando cosas, pero la transformación total fue en Pentecostés. Y esto habla de que en el Espíritu ocurren las verdaderas transformaciones. Así es. En el Espíritu ocurren los verdaderos cambios. Tú ves al Pedro cabezadura que lo negó y después sale de aposento alto y dando el mejor mensaje de su vida, yo creo. Se pega una predicación y miles de personas aceptaron el Evangelio. Entonces, sí. pero no solamente eso. No es que aprendió a predicar Pedro, sino que Pedro fue transformado. Y las palabras que salían de su boca no eran las palabras del pescador que habían conocido todos. Algo pasó en su cabeza, algo se rompió en su cabeza y vino una nueva mentalidad, vino un nuevo entendimiento. Y eso a lo que yo le llamo en la revelación de Cristo. Así es. Cristo se reveló en espíritu a ellos, como no lo había podido hacer en cuerpo físico, ¿verdad? Vino y se reveló y transformó la vida de los discípulos. Y ahí empezó todo lo que hasta el día de hoy conocemos como la iglesia de Cristo, ¿viste? Pero fíjate que Pablo no estuvo ahí en el Pentecostés. Pablo no estuvo ahí en los 120. Pablo andaba matando gente, ¿viste? Pablo andaba matando cristianos. Sí. Para él esa era la voluntad de Dios. Y él lo creía a muerte, ¿viste? Y entonces va camino a Damasco y se le apareció Cristo Espíritu. Y cuando se le aparece, Pablo es transformado. Así como fueron transformados los discípulos cuando sopló el Espíritu Santo, así fue transformado Pablo cuando se encuentra con el Espíritu de Cristo. Ahora mira, esta es una pregunta interesante. En el ministerio terrenal de Cristo, ¿cuántos fariseos siguieron a Cristo? Si tú te pones a revisar, algunos más o menos que tuvieron chispazos, ¿viste? Uno que otro dudó de lo que creía, ¿no? Pero ninguno le siguió, ¿no? Como el Mesías. Y lo sorprendente es que Pablo es maestro de maestros, o sea, una persona que realmente sabía toda la teología del momento, todos los conocimientos que había hasta ese momento, él los sabía y los tenía bien plantados. Todo, Pablo se lo sabía todo, porque él, incluso lo dice, fariseo de fariseos, o sea, no era un fariseo común y corriente. Era de los chidos. Y de repente se encuentra con el Espíritu de Cristo y adiós, ¿no? Es transformado. Entonces ahí podemos ver cuán eficaz y cuán poderoso es lo espiritual. Sí. Cristo mismo en espíritu
se para frente a Pablo y Pablo cambió. Pablo fue transformado. Y a pesar de que pasaron algunos años en lo que él, yo me imagino que estuvo masticando todo lo que pasó en ese momento, ¿no? Pasaron como 3 o 4 años, más o menos. Pero tú ves al Pablo de después. Mira, tú te pones a revisar toda la estructura religiosa de los fariseos, todo el tema de la ley y todo eso, que ellos eran muy celosos, entre comillas, de la ley, ¿no? Sí. Y después ves a Pablo escribiendo Romanos, escribiendo a los Corintios, escribiendo a los Gálatas, y las verdades y la revelación de la verdad que ahí pone Pablo con su pluma, eso es imposible que lo haya hecho un fariseo. Así es. Sus estructuras religiosas no le hubieran permitido ver la verdad que era Cristo. Por eso Cristo fue a los suyos y los suyos no le recibieron. Porque la religión los tenía cegados. Todo lo que ellos pensaban que era Dios, no era Dios. Incluso vino Dios encarnado y no lo pudieron reconocer. Entonces la religión los tenía cautivos. Ellos no podían ver la verdad que era Cristo. Y Pablo era así también. Por eso mataba a cristianos, ¿viste? Por eso se atrevía a quitarle la vida a alguien en nombre de Dios. Sí. Estaba totalmente cegado. Y que hasta la fecha cegado. podemos verlo también. Hoy día no andamos con espadas, pero la lengua te aniquila, ¿viste? te pueden matar con la pura lengua, ¿no? Sí. Y te das cuenta que lo que escribe Pablo acerca de justicia, por ejemplo, lo que escribe Pablo acerca de salvación, de santidad, todos los paradigmas que rompe, eso no lo podía haber hecho una mente religiosa, una mente fariseo. Y me sorprende la manera en cómo él escribe y describe el plan perfecto de redención. Cómo fue Dios, no sé, plasmándolo en lo terrenal para que nosotros pudiéramos darnos cuenta. Eso fue lo que más me impresionó. Y el Pablo religioso jamás hubiera imaginado lo que Dios estaba haciendo a través de lo que ya nos había revelado en la Escritura y en los sucesos y en todo lo que ya había ocurrido en el Antiguo Pacto. Así es. Para mí, Pablo es uno de los ejemplos más claros de lo que hace la revelación de Cristo en tu vida. O sea, el Pablo que vemos después es el verdadero Pablo, el que estaba parado en los lugares celestes. Así es. Ese era el Pablo verdadero, no el que andaba matando cristianos, el que andaba defendiendo su religión, sino que el Pablo que estaba parado en Cristo, ¿no? El que dice, vivan en el Espíritu y no en la carne. Ese Pablo que dice que fuimos resucitados y fuimos parados en lugares celestes. Ese es el Pablo que fue transformado. Y esa es la transformación que ocurre en el espíritu y después se empieza a manifestar. Por eso que Pablo se retiró 4 o 3 años. Sí. Porque necesitaba asimilar todo todo lo que fluía en él, ¿viste? Sí. ¿No? Porque fue un choque, ¿viste? Pablo chocó contra un camión, ¿viste? Fue una demolición completa y sí. una reconstrucción completa. Sí. Hay una frase de Pablo que a veces es difícil de entender, que dice, seguirme a mí porque seguirme a mí es seguir a Cristo. Así es. Y creo que viéndolo desde una mala perspectiva podemos decir, qué religioso, o sea, nosotros no tenemos que seguir a ningún humano, tenemos que seguir a Jesús. Es que eso es lo que te dicen todo, ¿viste? El detalle es que si somos hijos y Jesús nos fue revelado y toda su herencia, todo lo que él hizo está plantado en nosotros, se supone que el seguirnos a nosotros debería apuntar a Jesús. Exacto. Pablo dice, imitadme a mí como yo imito a Cristo, ¿no? Y uno dice, no, pero es que es Pablo, ¿no? Es Pablo. O sea, no te puedes comparar a Pablo. Pablo es el único que podría decir eso, imitadme a mí. Pero el tema no es que Pablo era o no era. Lo que pasa es que Pablo sabía y entendía que Cristo estaba en él y que él estaba en Cristo. Entonces él decía, si ustedes me ven a mí, ven a Cristo. Así como cuando veían a Cristo, veían a Dios. Es que Pablo ya estaba viendo otra dimensión totalmente fuera de este mundo. Eso es lo impresionante. Y de repente nosotros
lo vemos de otra forma, ¿viste? Por eso que es Sí. importante entrar en Cristo, porque entras en la verdad. Ahí no caben los razonamientos humanos, no caben las conclusiones terrenales. Ujú. La verdad es una sola y tú te haces uno con esa verdad, Sí. ¿no? Y mira, te digo algo, ni siquiera vas a entenderla. Entonces Muy probablemente. no te calientes la cabeza, sino simplemente actúa en la verdad. Así es. Es Y Cristo. si pudiéramos entender todo lo que Dios hace y Dios es, si nosotros podemos entender eso, Dios dejaría de ser Dios. O ya estaríamos en nuestros cuerpos perfectos, ¿viste? Para Ajá, poder exacto. conectarnos de la forma completa con Dios. Mientras no encuentres a Dios, mientras no te hagas uno con Dios, vas a seguir tratando de meterlo en tu razonamiento, vas a seguir intentando que todo calce para poder creer en Dios. Y Ujú. no lo vas a lograr porque Dios no cabe en tu mente, no cabe en tu razonamiento, no cabe en las fórmulas matemáticas, no cabe en la física cuántica, no cabe en ninguna ciencia, no cabe en nada, ni siquiera cabe en este mundo porque Él es espiritual y lo espiritual Así es. perfecto no puede entrar en una dimensión imperfecta, ¿viste? En donde todo Así muere, es. en donde todo se deteriora, en donde todo es imperfecto. Entonces no hay forma, por eso Dios dice, el que cree, esa es la herramienta para entrar en Dios, la fe. Y la Ujú. fe no tiene nada que ver con el raciocinio. Así es. Sí. Y posiblemente podemos pensar, entonces, necesito que venga Jesús y se me presente y quede inconsciente 5 días para poder transformar mi vida. La verdad es que posiblemente puedes vivir eso y está chido. Hay gente que lo ha Ojalá. vivido. Hay gente que lo ha vivido. Hay gente que hemos podido experimentar cosas similares y está cool. Pero lo que estamos tratando de darte a entender es que eso que vivieron Pablo y los apóstoles y también en Pentecostés, eso que ellos eso que experimentaron en ese entonces, eso es lo que Jesús ya depositó en ti. Esa transformación es la que ya está hecha en tu espíritu. Exacto. Y cuando Pablo dice, prosigo a la meta, no es que estás siendo transformado poquito a poquito, sino que estás manifestando esa transformación Que, poquito a poquito. que ya fue. Ajá. Exacto. Exacto, eso es. Mira, tengo aquí una frasecita que ahí para que los que están escuchando la noten y la guarden en su corazón. La revelación trae transformación. Transformación desde 2 puntos. Lo que piensas que eres a la verdad de lo que eres. Esa transformación se va a manifestar en ti, Ujú. ¿no? Lo que piensas que eres a lo que realmente eres. ¿Por qué necesitas la revelación de Cristo? Porque tú no sabes quién eres. Ujú. Y ese no saber, ese no ver lo que eres, te hace equivocarte, te hace no creer en que puedes hacer algo, por ejemplo. ¿Viste? Algunos dicen, no, pues yo toda la vida me dijeron que era un inútil y entonces esa se convirtió en tu verdad y ya ni siquiera lo intentas porque sabes que vas a fracasar. Pero si pudieras ver lo que realmente eres y no lo que piensas que eres, Ujú. podrías manifestar la verdad en ti, las obras de Dios en ti. ¿Cuál es la obra Así de es. Dios? Cristo. Cristo es la Así obra es. de Dios. Entonces, cuando tú manifiestas a Cristo, estás manifestando las obras verdaderas, estás manifestando la verdad, estás manifestando vida, estás manifestando tu propósito y tu destino, Así ¿no? es. Cristo es todo, por eso que dice la palabra que en Él, por Él y para Él son todas las cosas, ¿no? Así es. Cristo es el centro de todo. ¡Wow! Sí, Está bueno. está muy cañón. Y sí, eso es la importancia de entender justicia, la posición en la que Dios nos hace estar. Dios mismo dio a su Hijo para que pudiéramos estar sentados ahorita mismo, así, ahí donde estás escuchando esto. Estás ahorita en la calle o en tu cuarto o en la cocina, tu yo de la carne. Pero ahorita mismo, en este momento de eternidad, tu espíritu está sentado a la diestra del Padre junto con Jesucristo.
Así es. Y llega el momento en el que vas a tener que decidir desde qué perspectiva voy a ver y voy a actuar. Que eso lo vamos a hablar en el siguiente capítulo, pero tienes dos opciones. Desde la perspectiva del cielo o desde lo que estoy viendo en mis ojos terrenales. Exacto. Ahora se hace muy, muy fuerte lo que dice Jesús. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Sí. ¿Quién es la Totalmente. verdad? Cristo. Entonces necesitas conocer a Cristo. Necesitas conocer la verdad. ¿La verdad de qué? La verdad de todo. La verdad de ti, la verdad de quién eres, la verdad de lo que está a tu alrededor, la verdad de tu ser perfecto, la verdad de tu espíritu reinando sobre tu cuerpo. Esa es la verdad que necesitas conocer, ¿no? Sí. Y esa verdad te hace libre. ¿Por qué? Porque te libera de todo paradigma terrenal, de toda estructura mental, de toda línea de pensamiento terrenal. Te libera de todo porque la verdad es una sola, Así es. ¿no? Y la verdad es Cristo. Entonces, la revelación de Cristo es algo que tenemos que estar buscando, que tenemos que estar conectándonos con ella, ¿no? Que debemos estar ahí acallando las voces que no debemos escuchar y escuchar la voz de la verdad que es Cristo. Así es. Yo quiero agregar algo antes de terminar, al menos Sí. mi parte, y es, posiblemente la religión nos vendió la idea y muchas veces la compramos, de que tenemos que hacer cosas para agradar a Dios, que tenemos que hacer cosas para acercarnos a Dios, que tenemos que hacer cosas para ir al cielo, para estar cerca de Él, pero lo que Jesús nos revela es que esa realidad ahorita, en este momento, está disponible. No tienes que esperar ir al cielo, morir e ir al cielo para estar con papá y entender lo que Él quiere hacer y escuchar sus palabras y entender su corazón y sentir sus abrazos. No tienes que ir al cielo para vivir una vida en paz, saludable, buena. Esa realidad perfecta del cielo, que muchas veces hemos esperado a morir para ir a esa realidad, está accesible ahora mismo. Todo tu entorno, todo tu alrededor puede estar gobernado por esa realidad. Pero para que esa realidad pueda ser gobernada por la realidad del cielo, para que tu entorno pueda ser gobernada por la realidad del cielo, necesitas saber, entender y ver desde la perspectiva de alguien que está sentado en lugares celestiales ahora mismo. Amén. No hay otra manera. Esa realidad está accesible ahora mismo para ti, para mí, aquí, ahora, por siempre. Así es, así es. ¿Algo que quieras agregar, Pedro? Sí, lamentablemente la religión no te deja hacer eso. La religión te va a traer a la tierra, porque la religión habla y su base es hacer para lograr. Entonces, inténtalo, rompe tu paradigma, rompe. ¿Estás dispuesto a rendirte? ¿Estás dispuesto a conocer la verdad? Uh-huh. Simplemente es eso. Y vas a poder entrar en Cristo creyendo que le hay, ¿no? Porque la fe es la puerta. Así es. Creyendo que le hay, y vas a comenzar a recibir la verdad del cielo. Así es. Mientras no creas que has sido regenerado, vas a seguir pecando y vas a seguir creyendo que es natural pecar. Uh-huh. Porque somos humanos, porque somos imperfectos, lo que tú quieras agregarle. Uh-huh. Pero cuando te desafíes a ti mismo y creas en lo que Pablo dice, en lo que la palabra dice con respecto a lo que tú eres y dónde estás, tu vida va a comenzar a manifestar cambios, ¿no? Así es. Entonces, pues, les invitamos a que entren en Cristo. Wow. No sé, medítenlo, abran su corazón con papá y hagan las preguntas que tengan que hacer, hagan los silencios que tengan que hacer. Sí. Y dejen que fluya, dejen que el Espíritu fluya. El de ustedes para con el de Dios. Amén. Amén. Todas nuestras redes sociales van a estar en la descripción. Los trabajos de Pedro de producción musical van a estar igual en la descripción por si quieren escuchar, por si quieren algún trabajo de calidad. Todo va a estar en la descripción tanto de Spotify, de YouTube, de todas las plataformas digitales.
Y pues nos escuchamos a la próxima. Chau, chau. Un abrazo a todos. Bendiciones y nos vemos el próximo capítulo.